Buenas tardes. Es para mí un inmenso honor estar aquí presentando no ya el acto de hoy, que es tan relevante como todos los que vienen en el programa, porque abre un ciclo de conferencias y actos culturales que organiza la Facultad de Filología. En mi caso vengo en nombre del señor decano, que se encuentra en una oposición y me ha pedido que lo sustituya. Bueno, ya hace varios años que el profesor Guijarro González y la profesora Rojas Marcos Albert se encargan de organizar este ciclo de actos culturales que creo que, bueno, tiene un altísimo nivel. Yo he dicho en alguna ocasión que es difícil saber a dónde va a llegar, porque consiguen sorprendernos año tras año con el nivel tan alto de los conferenciantes. Y este año parece que no es una excepción desde el primer acto. Y bueno, en realidad, como digo, para mí es un honor y también un orgullo representar a una facultad que se preocupa tanto por este tipo de actos, que no se limita únicamente a dar clases. Veo incluso a algunos alumnos y algunos compañeros profesores, sino que también, bueno, pues presenta libros, presenta también actuaciones musicales como la que vamos a tener hoy. Y yo creo que con eso, ¿no? Cedo la palabra a quien verdaderamente tiene el protagonismo del ciclo, y ya él hará la correspondiente presentación de nuestra invitada de hoy, a la que doy cordialmente la bienvenida, como a todos ustedes, y también aprovecho para invitarles para, bueno, pues que sigan viniendo a estos actos, ¿no? Porque promete, como todos los años, promete muchísimo interés. No sé si hay por ahí prevista incluso la visita de Rosa Montero, sí, como un acto estrella, como el de Antonio Muñoz Molina, que todavía, o el de Alberto Rodríguez, que todavía he recordado en la facultad. Y nada más. Te agradezco también la invitación, ¿no? que nos tengas en cuenta al equipo de Canal. Bueno, pues muchísimas gracias al señor secretario, gracias a ustedes por venir. De nuevo recordarles que en la facultad tenemos actos todos los jueves a las 7 en este aula y luego a martes alternos. Intentamos que no sean solamente literarios. Hoy tenemos la visita fantástica de una excelente chelista, Beatriz González Calderón. El año pasado empezamos con un concierto de jazz, el coro de Ase Jazz, y este año empezamos con música clásica. O sea que, como ha dicho el señor secretario, no nos ceñimos solamente a lo literario, sino que realmente nos abrimos a todas las artes afines, ¿no? ¿Qué comentarles de Beatriz González Calderón? Le comentaba en broma que tiene un currículum realmente para los jóvenes que es interminable, ¿no? A mí realmente me abrumaba ayer buscando en internet la de cosas que ha hecho con lo joven que es. Así que bueno, voy a ser muy breve, lo importante realmente es escucharla a ella. Lo que vine hoy a presentarnos se titula Menos musas y más músicas, con S, porque al principio hubo una rata que luego conseguimos corregir gracias a ella. Desde el principio aceptó la oferta de la facultad y públicamente lo quiero reconocer, Beatriz, porque fuiste muy generosa. Yo realmente la conocí como la responsable, la directora artística del cuarteto Alma Clara, que actúa en la sala... La Sala Cero, es decir, la fundición, en la Sala Cero una vez al mes. Ayer creo que fue el primer concierto de la temporada, fue una maravilla. Yo tuve la suerte de ir invitado por Beatriz y lo puedo decir. La verdad que es un gustazo ver un cuarteto de cuerda íntegramente formado por mujeres. Además reivindican mucho, como creo que vamos a ver hoy, el papel de la mujer en la música clásica, que ha estado siempre tan olvidada, ¿no? Y realmente es una forma de visibilizar parte de la cultura femenina, ¿no? Que, como ya decía Virginia Woolf, durante siglos estuvo arrinconada y ya va siendo hora de que se la tengan cuenta, ¿no? Ella empezó a estudiar música, creo, con 4 años, en el Conservatorio de Cádiz, ya gaditana, aunque afincada en Sevilla, bueno, en Sevilla o en Triana, pero bueno, no sé si Triana es Sevilla, pero en fin, afincada aquí en esta tierra. Creo que tú formaste un dúo con tu padre, que es pianista, por lo cual ya desde pequeñita tu padre te fue un poco encarrilando, ¿no? Luego también he sabido que
que has trabajado con Juan Luis Pérez, que es el padre de un músico que estuvo aquí hace 2 o 3 años, te lo comentaba, de Juan Pérez Floristán, el pianista, con lo cual hay todo tipo de conexiones ahí intertextuales, ¿no? Y realmente es un placer, bueno, abrirnos a la música clásica, más en tu caso, realmente a la presencia femenina, y un poquito lo que vas a hacer hoy, si no me equivoco, un poquito vas a intercalar diferentes piezas y hablarnos de diferentes músicas, artistas que han sido olvidadas en la historia. Así que, Beatriz, es un placer tenerte en esta facultad. Esperemos que no sea tu única visita y la última, que te veamos muchas más veces. Una persona muy cercana, en fin, lo vais a comprobar, que también se agradece, que este mundo tan académico y tan serio, ¿no?, que a veces tenemos en la facultad, tener realmente a alguien tan cordial y tan cercano. Y seguro que lo vamos a disfrutar mucho con tu actuación, Beatriz. Así que un placer y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias, por supuesto, Rocío y Juan Ignacio por invitarme a estar aquí, para mí es un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a esta charla. Al final no es una conferencia, no es un concierto, es una charla en la que, bueno, me gustará compartir con todos ustedes, pues, parte de lo que hago en mi día a día, ¿no?, que es trabajar en música, trabajar sobre la mujer en la historia de la música y reivindicar ese sitio, ¿no?, que considero que debe tener y que muchas veces hay que seguir peleando en música, porque es mi campo, pero bueno, en tantos otros campos también, tanto artísticos como científicos, pues bueno, viene ocurriendo desde hace siglos. Entonces, bueno, hay que seguir cada día dando a conocer. Creo que la difusión y la divulgación es el mejor camino para que conozcamos no solamente a esas mujeres que fueron tan importantes y no solamente luchar por decir, bueno, como eran mujeres hay que rescatarlas, sino fijarnos realmente en el legado que nos dejaron y bueno, ver que esas obras muchas de las veces tenían el mismo nivel, en este caso compositivo o performativo, que la que hacían los hombres, ¿no? Con lo cual es aún más flagrante y más injusto que no hayan llegado hasta nuestros días. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esta charla. Por eso antes nos reíamos con lo de menos musas y más músicas, porque al principio se olvidó esa S de músicas y entonces era un poco raro decir menos musas y más música, como diciendo, déjate de tontería y toca ya, ¿no? Entonces, bueno, era un poco esa la idea. Y bueno, como han contado en esta, no sé, estaba ya casi ruborizada en la presentación, desde hace varios años, desde 2008, cuando terminé mi carrera, me dedico a tocar y a hacerlo a través de la mujer, ¿no?, con el proyecto Alma Clara, que toma su nombre de Alma Mahler y Clara Schumann. Entonces, basándome un poco en esa idea, pues creé esta suerte de conferencia en la que me gustará que participen. De hecho, creo que ya voy a empezar a tutearos porque no voy a ser capaz de estar hora y media hablando de usted. Y bueno, me gustará también, por supuesto, que al final, si os apetece, hagamos un pequeño coloquio, que compartáis conmigo pues vuestras inquietudes, vuestras dudas o comentarios o incluso cosas en las que no estéis para nada de acuerdo con lo que yo diga. Me encantará confrontar nuestras ideas porque eso siempre es muy, muy enriquecedor. Así que bueno, empiezo dando 5 apellidos de la historia de la música que creo que son muy conocidos por todos y fundamentales para todos los que nos dedicamos a la música y, por supuesto, para todos los oyentes que asiduamente escuchan clásica. Si yo digo Bach, todos sabemos quién es, ¿no? Johann Sebastian Bach, padre de la música occidental, grandísimo compositor, hablaremos de él a continuación. Si digo Mozart, sí, ¿no? Si digo, no sé, digo igual, ¿no? Si digo Mendelssohn, este ya es un poquito más profundo, pero bueno, sí, también es bastante conocido. Si digo Schumann, también muy conocido. Y si digo Mahler, nada más que por toda la publicidad que lleva haciendo la Sinfónica de Sevilla desde principio de mes, en todo el Paseo Colón tenemos que saber quién es Mahler. Entonces, claro, son 5 apellidos indiscutibles de la historia de la música: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann y Gustav Mahler. Indiscutibles. Una cosa que quiero dejar clara desde el principio es que todo lo que intente decir bueno de mujeres, de las mujeres de las que vamos a hablar, no va en detrimento de todos los hombres con los que están relacionados, ¿vale? Que muchas veces es que no hay que denigrar, no denigro a nadie. Yo quiero ensalzar el papel de la mujer
pero por supuesto respetando y amando todo el repertorio, o sea, es que es indudable que Johann Sebastian Bach es el padre de la música, no voy a ponerlo en duda, pero sí que me gustará que conozcamos la labor que hacía Anna Magdalena Bach, que a lo mejor os puede sonar o a lo mejor no la conocéis de nadie, pero realmente fue una figura fundamental en la vida de Bach. Entonces hoy hablaremos de Anna Magdalena Bach, hablaremos de Nannerl Mozart, Maria Anna Mozart, que era la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart, hablaremos de Fanny Mendelssohn, que era la hermana de Felix Mendelssohn, hablaremos de Clara Schumann, que era la esposa de Robert Schumann. Ahí a lo mejor soy un poquito polémica, pero bueno, no voy a hacer spoiler. Voy a intentar ser súper objetiva, lo prometo, pero no prometo nada a Jesús, lo siento. Y hablaremos de Alma Mahler, que fue la esposa de Gustav Mahler. Entonces, bueno, en medio pues iré tocando un poquito de repertorio de cada una de ellas o contando por qué fueron relevantes en la historia de la música. Si os parece, dejamos los comentarios y tal para el final, para no alargarnos mucho, que yo ya veis que soy de hablar, entonces voy a intentar canalizar todo lo posible. Y bueno, empezamos por Anna Magdalena. Anna Magdalena Bach fue la segunda esposa de Johann Sebastian Bach. Por ubicarnos un poco, Johann Sebastian Bach, compositor alemán de finales del siglo XVII hasta mitad del siglo XVIII en Alemania, él, que hoy en día es considerado autor fundamental de la historia de la música, en vida él realmente se definía como un artesano a los ojos de Dios. O sea, él no tenía todavía ese concepto de artista que tuvieron luego, ¿no? A partir del romanticismo, a partir de Beethoven, cuando ya era el yo creador y se reivindicaba, ¿no? Él trabajaba por encargo, pues, era maestro de capilla en diferentes iglesias a lo largo de su vida, o trabajaba para diferentes cortes, en fin, era como un trabajador, pues eso, ¿no? Un artesano, lo que él decía. Entonces, bueno, cada semana pues su trabajo consistía en dirigir al coro, en componer una misa o música nueva para cada domingo, cantatas, etc. Daba clases, tenía además varios alumnos y tal, y luego se encargaba también del mantenimiento de los órganos que había a los alrededores y, por supuesto, era intérprete, era un gran organista y clavecinista, toda música de teclado, y también, bueno, pues investigaba un poco las posibilidades de otros instrumentos, entre ellos el instrumento más bonito del mundo, que como todo el mundo sabe es el violonchelo. Entonces, en ese momento, en la cuerda, la familia más importante era la de la viola da gamba, que hoy en día está no en desuso, pero bueno, las orquestas sinfónicas hoy en día utilizan la familia del violín, no la de la viola da gamba. Pero en aquel momento la familia de la viola da gamba era como la familia más noble, la que se utilizaba para la realeza, la aristocracia, tal, y en cambio la familia del violín se utilizaba para pasacalles, para, sí, fiestas, era una familia instrumental mucho más popular. Entonces, bueno, Bach veía que aquello tenía posibilidades, que constructivamente proyectaba mejor el sonido, que tenía, no sé, a él le daba como esa sensación de que podía llegar más lejos con esa familia. Entonces, la manera de investigar esos instrumentos era componiendo música para ellos. Entonces escribió las 6 suites para violonchelo y luego las partitas y bueno, la famosa chacona de violín, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, él primero tuvo una mujer que se llamaba María Bárbara, que era su prima, una cosa muy habitual en la época, y con ella tuvo 7 hijos. Eso también era muy habitual en la época. María Bárbara murió de parto de los 2 últimos que fueron mellizos, entonces, claro, también era muy habitual en la época que enseguida se volvieran a casar, porque imagínate, ¿no? Entonces, bueno, es bonito porque realmente con Anna Magdalena se casó por amor. Ellos se conocieron, Anna Magdalena era cantante en la corte, o sea, era una persona con formación, con educación musical, con interés, y ella le escuchó tocar el órgano. O sea, pensad además que cuando tú escuchas el órgano no ves a quién toca, no es como nosotros que nos estamos viendo, sino que el órgano está arriba, tú estás sentado abajo escuchando y de repente ella se conmovió absolutamente escuchando el órgano. Y al salir pues se conocieron y ella quedó completamente prendada de él que era 20 años mayor que ella, pero le dio exactamente igual porque realmente se comprendieron muy bien y formaron muy buen equipo, tanto amoroso, podemos decir, como profesional, ¿no? Hicieron muy buen equipo. Juntos tuvieron 13 hijos más. Algunos se morían, tampoco llegaban todos a mayores, pero bueno, o sea, familia numerosa seguro.
a los que había que sumar, además, cuando tú te ibas a estudiar con un maestro, vivías en la casa del maestro. O sea, imagina terror absoluto, ir a vivir a casa del profesor, imagina terror absoluto tener alumnos viviendo en vuestra casa, o sea, todo mal. Pero en aquella época era muy común también. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho imaginarme la casa de los Bach como una auténtica algarabía, ¿no? De todo el mundo para arriba y para abajo, muchísima música, muchísima vida. Y además, bueno, los hijos de Bach, muchos luego fueron músicos profesionales también y tuvieron un grandísimo legado. Además, bueno, hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Como que los hijos querían fastidiar al padre y cuando él se acostaba a dormir por las noches se ponían a improvisar en el clave o algo así y dejaban la obra incompleta. Y se levantaban y se iban. Y el padre se levantaba súper enfadado y volvía y hasta que no terminaba la obra no se podía acostar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, creo que Bach debía ser una persona como muy socarrona, muy campechana, ¿no? O sea, como realmente nada creído, nada vivo y realmente creo que no era consciente del gran genio que era, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de Ana Magdalena en este caso? Como he dicho, Johann Sebastian Bach era 20 años mayor que ella y cuando ella estaba en su época de madurez, que realmente es su época creativa más fructífera y más importante, empieza a quedarse ciego porque tenía cataratas. Entonces, imagínate lo que es operarte de cataratas en el siglo XVIII. Mejor la muerte, claramente. Entonces, claro, él terminó peor de la operación, por supuesto, y Ana Magdalena le ayudaba con sus composiciones. Entonces, hacían como si fuera un dictado. Él iba tocando y ella iba copiando lo que él tocaba. Entonces, si no hubiéramos tenido a Ana Magdalena, muchas de las grandes obras, entre ellas la suite para violonchelo solo, se habrían perdido porque ella no las habría copiado. Entonces, el trabajo, ella con la formación que tenía, realmente pudo desempeñar ese trabajo que su primera esposa, por ejemplo, no habría podido hacer. Entonces, de Ana Magdalena no tenemos realmente obras propias. Hay un cuaderno que se llama el Cuaderno de Ana Magdalena, que muchas veces se confunde y parece que está compuesto por ella, pero no. Es una historia bastante tierna, que es que él, para agradecerle toda la ayuda, le hacía como pequeños regalitos musicales. Le iba escribiendo, bocetillos que le dejaba en su escritorio y que ella, pues cuando llegaba de hacer, imaginaos las 1000 cosas que tendría que hacer antes de poderse parar a trabajar con Bach, pues se encontraba esos pequeños regalitos, esos pequeños mensajes, esa casi conversación íntima que tenían entre ellos, ¿no? Cuando murió Johann Sebastian Bach, como él era maestro de capilla en la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, él tenía como si fuera una casa que pertenecía al maestro de capilla. Al morir él, tenía que venir un maestro de capilla nuevo y a ella la sacan de la casa. Y prácticamente murió en la indigencia, viviendo de la caridad de los amigos, porque, bueno, de hecho hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Que vendía el material de Bach que tenía no por el valor musical, sino por el valor del papel. Entonces, valía más en ese momento el papel que lo que contenía el papel, ¿no? Y bueno, ella murió bastantes años después, pero realmente tras la muerte de Bach cayó en el absoluto olvido tanto Bach como ella. Y bueno, creo que es importante que sepamos que mucho del legado que tenemos hoy, sobre todo de la época de madurez de Johann Sebastian Bach, se lo debemos en parte a todo el trabajo y a todo el apoyo que Ana Magdalena le brindó. Así que para comenzar voy a tocar el preludio de la primera suite para violonchelo solo de Bach, que estoy segura de que conoceréis.
Conocidísimo, ¿no? Sí. Pues es gracias a Ana Magdalena, que lo sepáis. Bueno, paso ahora a hablar de Nannerl Mozart, que era la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Y o sea, a mí me cuesta mucho hablar de Nannerl porque me parece una vida absolutamente dolorosa. O sea, si pensamos en Mozart, siempre pensamos, ¿no?, en ese niño prodigio que con 5 años componía sonatas y que recorría Europa tocando en las diferentes cortes, ¿no?, y que era un niño súper especial. Pues a su lado siempre iba su hermana. Su hermana Nannerl tenía 4 años más que él. Estamos hablando ya siglo XVIII pleno, pues segunda mitad del siglo XVIII. Y tenían un padre, que era Leopold Mozart, que era violinista y que era un gran pedagogo. Entonces, en esos momentos, la manera de demostrar lo buen profesor lo buen pedagogo que era pues viendo los resultados, ¿no? Qué mejor resultado que tus propios hijos sean virtuosos gracias a tu método, ¿no? O sea, era publicidad encubierta completamente. Entonces, bueno, él quería como beneficiarse de ese trabajo de sus hijos, ¿no? Entonces, hoy claramente sería explotación infantil, y lo llevaba por diferentes cortes, ¿no?, haciendo que demostraran constantemente su valor. Entonces, bueno, ellos viajaban juntos y realmente es triste porque cuando lees diarios o cartas que se intercambiaban, ellos se hicieron como una especie de mundo imaginario en los que creían que él era el rey y ella era la reina y que todos los palacios a los que iban eran suyos y que hacían fiestas. Claro, pensad que eran niños, o sea, niños de 5, 6, 7, 8, 9 años, que estaban obligados a estar hasta las 2 de la mañana entreteniendo a adultos borrachos que estaban allí, que querían que les entretuvieran, ¿no?, básicamente. Entonces, realmente una vida bastante sórdida. Cuando llegan a todo esto, bueno, tocaban, componían, el padre es verdad que les enseñó a un nivel muy, muy alto, y cuando Nannerl llega a la adolescencia, primera mayoría de edad, el padre le concierta un matrimonio porque con la dote de ese matrimonio va a invertir para que Wolfgang pueda hacer una gira muy importante. Es decir, vende a su hija como una cabra, totalmente. ¿Y ella qué hizo? Aceptó, se escapó, se metió a monja, aceptó. Aceptó porque era incapaz de llevarle la contraria a su padre, y entonces se casó con un hombre que era 40 años mayor que ella, que era un viudo con 4 hijos, y que se la llevó a vivir en medio del campo, en medio de la nada de Austria, totalmente alejada de su familia, de la música y de toda la opulencia y de todo el lujo que había conocido. Hay una carta dolorosísima que le escribe Nannerl a su padre pidiéndole que no le separe de su hermano, o sea que al final se llevaban 4 años, pero bueno, o sea, eran uña y carne, ¿no? Todo el tiempo habían vivido juntos, y que no le separara de la música, que ella no sabía hacer otra cosa que no fuera música, que es que no había hecho otra cosa en su vida. Y el padre hizo caso omiso y ella pasó a ser una ama de casa completamente olvidada, completamente perdida. Aún así, Mozart siempre le enviaba todas las obras que escribía, se las enviaba y ella se las corregía, le daba su opinión, le daba, sin poder ir a los estrenos, sin poder ir a los conciertos, sin nada, siempre le pedía cuéntame qué tal va, le aconsejaba pues esto a nivel técnico, ¿no? O sea, a nivel realmente profesional, le aconsejaba todo lo que podía. Y bueno, sabéis que primero murió el padre, al poquísimo tiempo murió Wolfgang, con 35 años, y ella vivió hasta los 70 y tantos, murió muy, muy anciana para la época, y hasta que no se murió el marido, bastante tiempo después, no se trasladó de nuevo a Salzburgo, donde para mantenerse por subsistencia terminó dando clases de piano para poder ganar algo de dinero. Entonces realmente es desolador porque no queda absolutamente nada de Nannerl. El padre quemó todo cuando la vendió, cuando se casó con este hombre, destruyó todo el posible legado que podía quedar de Nannerl, para que realmente la hizo desaparecer de la tierra. Ella lo dijo, méteme a monja. O sea, es que prefiero vivir en un convento en el que por lo menos tengo mi espacio y tengo o sea, aunque sea una clausura, pero tengo como mi tiempo para mí, que no que me lleves con un desconocido del que no sé nada, con 4 hijos que son mayores que yo. O sea, es que era todo absolutamente grotesco, ¿no? Entonces, es verdad que Mozart en ese momento tampoco hizo nada. Es verdad que yo
pienso que bueno, realmente debían tener algún tipo de, no un trastorno, pero sí un miedo muy, muy feroz hacia su padre que les impedía enfrentarse a él. Y bueno, eso hizo no solo que, por ejemplo, la relación de Mozart con su padre era terrible, cuando el famoso comendador de Don Giovanni, ¿no? Si habéis visto la famosísima película de Amadeus, que también se ve ahí muy bien reflejado, y luego pues esa muerte tan trágica y tan prematura de Mozart hizo que se desencadenara todo, pero realmente a ella no le quedó ya ninguna esperanza ni ninguna salida de absolutamente nada. Entonces, cuando hablo de ella, siempre me parece súper doloroso no poder tocar nada de ella. Tampoco quiero tocar nada de Mozart porque es como, no era ella, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que me queda es invitaros, por favor, a que la busquéis, porque de hecho, si miráis retratos de ella de la época, es que se parece muchísimo, incluso físicamente, a Wolfgang, y es como muy doloroso decir, el hecho de haber nacido mujer, que eso no depende de, que no podemos hacer nada ni por evitarlo ni por provocarlo, hizo que sus vidas, dos vidas absolutamente a la par, llegara a un punto que se separaran y tomaran rumbos absolutamente diferentes y absolutamente injustos, en este caso para ella, que tenía el mismo talento, que tenía las mismas ganas, que tenía la misma técnica, y simplemente por ser mujer quedó absolutamente en el olvido, ya casi enterrada en vida, ¿no? Entonces, os invito a que la busquéis, que reconozcáis su cara, que intentéis leer su biografía, que habléis de ella con vuestros amigos, o sea, que dentro de lo posible intentemos devolverle ese poquito de voz que algún día tuvo, porque creo que realmente lo merece y que, bueno, siempre decimos, ¿no? Si Wolfgang hubiera vivido hasta los 60, los 70 años, ¿a dónde habría llegado, ¿no? Que se murió con 35 y nos ha dejado obras maestras. Pues yo pienso, ¿y si Nannerl hubiera podido hacer algo que habríamos tenido, ¿no? O sea, no es en detrimento de Mozart. O sea, imaginaos simplemente que hubieran podido trabajar juntos, que hubieran escrito óperas juntos, que hubieran podido colaborar, pues realmente habría sido maravilloso y habríamos ganado muchísimo como público, como músicos, y es muy injusto que no fuera así. Así que bueno, por favor, todos dediquemos un minutillo a investigar e interesarnos por Nannerl Mozart, porque realmente creo que lo merece. Un poco después, en el tiempo, estamos ya a principios del siglo XIX, tenemos una situación similar, pero con matices muy diferentes. Tenemos los hermanos Mendelssohn, Félix y Fanny. Tenían otros dos hermanos, pero bueno, iban como en dos tandas, ¿no? Estos eran los mayores. De nuevo, Fanny mayor, 4 años, que Félix, un poco similar, ¿no? Dos diferencias principales. La primera, eran súper ricos, porque eran hijos de Abraham Mendelssohn, que era uno de los banqueros judíos más importantes de Alemania, y por otra parte eran súper cultos porque eran nietos de Moses Mendelssohn, el filósofo que habéis estudiado. Entonces, imaginaos lo que es la élite social y económica de Centro Europa, absolutamente, ¿no? Entonces, claro, eso tiene cosas muy buenas, como que todo facilidades, y cosas muy malas que ahora iremos desglosando. Entonces, estos niños, desde el principio, desde que fueron súper pequeños, tuvieron una disciplina súper estricta. O sea, se levantaban a las 5 de la mañana y hacían homeschooling. Tenían varios profesores en casa que les enseñaban de todo. Idiomas, literatura, matemáticas, esgrima, hípica, por supuesto, música, todo, ajedrez, lo que queráis. Cualquier cosa que se pudiera estudiar, ellos lo tenían en casa. Tenían, pues desde las 5 se levantaban a las 5, daban clases desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Menos los domingos, que se levantaban a las 6 y empezaban a las 7, porque era domingo. Entonces, bueno, una educación realmente intensa que les hacía, pues, bueno, es que además no era solamente que conocieran el alemán, francés, inglés, que estudiaban griego, estudiaban latín, o sea, realmente una familia muy, muy culta y que valoraba mucho, y en ese sentido hay que valorarle que les dio la misma formación tanto a Félix como a Fanny. O sea, en ese caso no se hizo ninguna distinción. Un ejemplo del nivel de vida que tenían es que cuando Félix cumplió 13 años, como a él le gustaba mucho componer y se le daba bien y tal, los padres le regalaron una orquesta. Una orquesta implica los músicos contratados. O sea, 40 personas al servicio del niño de 13 años, ¿entiendes? Entonces, pues
crearon una orquesta para que el niño pudiera escuchar su obra, porque claro, es que en ese momento no había Spotify, claro, ni había Sibelius que te reprodujera lo que tú componías, entonces o lo tocabas en el teclado, o sea, o la música se hacía en vivo en la habitación en la que estabas o no podías escuchar nada. Entonces, buen nivel, ¿no? O sea, te regalan una orquesta con 13 años, vamos bien, vale. Cuando Fanny se hace mayor de edad, bueno, tiene un pretendiente que es Wilhelm Hensel, que era pintor, y bueno, pues están súper enamorados, tal, y entonces el padre le dice que ese chico, un pintor, un artista, un hippie, ¿no? Ese no tiene nivel para estar en nuestra familia. Entonces le dice que si quiere tener nivel, que se haga pintor de la corte y que ya empezaremos a hablar. Y entonces él se va a Italia a estudiar 2 o 3 años. Y el padre le prohíbe que le escriba durante el tiempo que está fuera, pensando que a Fanny se le va a olvidar. Y que al otro también, claro. Y entonces es muy divertido, muy tierno, porque en ese tiempo no le permitía escribirle, pero él era pintor. Entonces le mandaba retratos todo el tiempo. Era todo el tiempo dibujitos sobre Fanny, además son súper graciosos, porque una le pone una lechuga en la cabeza, en otro le pone, ¿sabes? Como, me acuerdo de ti, y en vez de poderle escribir nada, pues como si hoy le mandara stickers, ¿no? Pues le mandaba pequeños retratitos para demostrarle que se acordaba de ella. Él mejoró mucho y a la vuelta efectivamente se hizo pintor en la corte, y en ese momento pues ya tenía como el estatus para poder formar parte de la gran familia Mendelssohn. Entonces, bueno, el padre consiente ese matrimonio, pero le dice que a partir de ese momento ella tiene que ser ama de casa. Y ella siempre dice, muy irónica, que es el ama de casa mejor formada de su generación, porque es una ama de casa que habla latín y griego, ¿sabes? Entonces, bueno, en este caso, Fanny, que además era una excelente pianista, debemos recordar, siempre nos dicen, no, Felix Mendelssohn redescubrió a Johann Sebastian Bach, ¿vale? Y al lado de Félix, ¿quién estaba? Fanny. Ellos vivían en Leipzig, en la ciudad en la que murió Bach, y ellos redescubren en los archivos de la iglesia de Santo Tomás la Pasión según San Mateo de Bach y la vuelven a reestrenar. Dirige Félix, pero el coro lo prepara Fanny. En el coro canta Fanny. De hecho, la solista de alto, o sea, la mezzosoprano, se pone enferma el día del estreno y los solos los hace Fanny. Entonces, ella realmente estaba al mismísimo nivel. El primer concierto de piano de Felix Mendelssohn lo estrena Fanny como pianista, dirige Mendelssohn y ella toca. Lo disfrazan de concierto benéfico, porque ella no podía trabajar. Ese es el gran drama de Fanny, que no solo es mujer, sino que es rica. Entonces, está muy mal visto que trabaje, porque las mujeres de la clase alta no trabajaban, no necesitaban trabajar. Entonces, ¿ella qué hace? Pues es maravillosa, yo es que la quiero muchísimo, de la necesidad hace virtud. Ella de repente un día está en su casa de Berlín y dice, pues fíjate que es que yo en el salón tengo 200 sillas y un piano. ¿Quién tiene 200 sillas en su salón? O sea, quiero decir, yo para la cena de Navidad somos 10 y me faltan 2, ¿sabes? Bueno, entonces ella tiene 200 sillas y un piano. Y dice, ¿y si yo hago conciertos en mi casa? ¿Y si yo, que siendo judía vengo de la tradición de los salones, que es esa tradición de las mujeres judías que ya es del siglo XVIII en su propia familia, ella había vivido como las mujeres que no podían acceder a la universidad, hacían una especie de universidad en casa, invitaban a gente súper culta, profesores y escritores, y tenían grandes relaciones, entonces los invitaban a la casa y en una especie de merienda, pues hablaban y se nutrían y hacían coloquios y todo eso. Entonces ella transforma esa idea que le viene de su abuela, de su madre, tal, la transforma y hace unos salones musicales. Entonces los domingos hace conciertos en su casa. En principio son conciertos de sus amigos. Claro, ¿quiénes son sus amigos? Su hermano Félix, Chopin, los Schumann, Liszt. Es que tenía un pandillón. Entonces, claro, tú dices, claro, con esta gente es muy fácil. Que ella casualmente un día se equivoca y lo publica en el periódico para que la gente acuda, pues nada, de repente se convierten en conciertos semipúblicos, que termina cobrando entrada, imprimiendo los programas de mano, bueno, en fin, era muy graciosa, la verdad. Entonces, claro, ella al final dice, vale, yo no puedo trabajar, no puedo hacer conciertos públicos, pero yo estoy invitando a la gente a mi casa. Yo puedo invitar a la gente a mi casa, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que ya que vienen, les voy a obsequiar, porque yo soy una gran anfitriona, les obsequio
con un regalito. Pues he compuesto, Chopin, te he compuesto una piececita, gracias por venir, pues mira, te he hecho esta piececita, te he hecho... ¿no? Entonces ella iba como componiendo así a ratitos cosas, por ejemplo, para su boda. Estaba Félix de gira en Inglaterra, me parece, y le había pedido a Félix que le hiciera la música de su boda, porque era su hermano. Y ahora tiene un accidente del coche de caballos, tiene un accidente y Félix no llega para la boda. Que eso no es lo que le fastidiaba a Fanny, era que no le había mandado la música para la boda. Entonces, la noche de antes, que estaban en la típica cena de antes con todos los familiares y tal, Fanny se quita de en medio, se encierra porque le dijo Virgen, le dice, bueno, pues hazla tú, si la de tu hermano no va a llegar. Se mete en el cuarto y se compuso su propia música de boda, lo cual es bastante extraño, ¿no? Cuando hoy en día la marcha nupcial de Félix Mendelssohn es reconocidísima y se toca en 500 bodas, ¿no? Pues en la de Fanny sonó su propia música porque ella dijo, bueno, este no va a venir, pues me la compongo yo misma, no necesito a nadie que me haga nada, ¿no? Entonces, me parece una mujer muy valiente, me parece una mujer con mucha iniciativa y, bueno, yo siempre la he comparado, hice un paper para un congreso de musicología en el que hablaba de este salón musical como la antesala de la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Que mencionabas tú antes también, que era como decir cómo ella realmente aprovecha un espacio físico que tiene en su casa para crear ese espacio que la sociedad no le permite tener, ¿no? Ella, como mujer de alta sociedad, no puede dedicarse a trabajar porque no puede ganar dinero, no puede publicar su obra, pero se busca su propio espacio, aprovecha realmente esa oportunidad que tiene, ¿no? No todo el mundo tampoco tenía esa oportunidad de pertenecer a ese círculo, ¿no? Y le saca el mayor rendimiento posible. Hay una anécdota muy curiosa, que es que en esta gira a Inglaterra de Mendelssohn, él va a conocer a la reina Victoria de Inglaterra, que en ese momento pues, era uno de los personajes más fundamentales del mundo. Y era una fantástica cantante, la reina Victoria, le encantaba, tenía mucha cultura y le gustaba mucho. Entonces, Félix va con un baúl lleno de todas las partituras que tiene para ofrecérselas, para que las conozca. De nuevo, si no se las llevaba él en persona, la reina Victoria no tenía posibilidad de conocer la música de Mendelssohn. Y entonces de todo lo que le lleva unos cuantos líderes, unas cuantas canciones para voz y piano, y le dice, Majestad, escoja la que quiera, que yo encantadísimo de acompañarle. Y escoge esta, que se llama Italia. Entonces, claro, terminan de cantarla y está Félix colorado, colorado, colorado. Se queda la reina así, todo bien, señor Mendelssohn. Escribe al tiempo una carta a su familia y le dice, tengo que reconocer que fue muy vergonzoso decirle a la reina de Inglaterra que de todas las obras que llevaba había escogido una escrita por mi hermana. Porque muchas veces a Félix le pedían
pues era muy comercial, ¿no? En esa época empieza, después de la Revolución Francesa, pues nace la nueva burguesía, ¿no? Que de alguna manera quiere imitar a la alta sociedad de antes. Es bastante extraño en realidad, queremos derrocar un sistema para imitarlo después, ¿no? Pero bueno, esta nueva burguesía pues quiere imitar en algunas cosas a ese antiguo régimen, ¿no? Entonces todos tienen un piano, todos quieren aprender música, entonces se empieza a comercializar de alguna manera música pues más asequible, ¿no? Estas cancioncitas, música de salón, que no son tan difíciles técnicamente, pero que te hacen pues lucirte, ¿no? En algún tipo de reunión social o lo que sea. Entonces, claro, era muy habitual que los editores le pidieran, porque era muy sencillo, o sea, esto se compone en una tarde, y es como, bueno, mándame que tenemos que sacar una colección de 12 líderes, mándame, y ahora el otro dice, tengo 8, o sea, que no me ha dado tiempo, estoy haciendo una sinfonía, no tengo 12. Digo, Fanny, ¿tienes por ahí 4 canciones que me puedas prestar? Y ella encantadísima, porque en parte era como, bueno, alguien las va a escuchar, alguien las va a cantar, alguien las va a tocar, ¿no? También durante mucho tiempo ella alguna vez publicó como F. Mendelssohn. ¿Qué pasa? Que F de Fanny, F de Félix, por supuesto todo el mundo ha dicho F de Félix, ¿de quién va a ser? ¿Cómo va a ser de Fanny? Y muchas veces tú dices, pero si es que la letra, o sea, yo veo la letra de la escritura de Fanny es mucho más limpia, mucho más clara, mucho más bonita que la de Félix. Entonces, ¿qué dice? No, es que Fanny era la copista. El bueno era él, pero ella le ayudaba a pasarlo a limpio. Y era como, bueno, vale, no importa. Realmente hoy se está descubriendo, de hecho hay una página web que se llama Hensel Pushers, que lo que hace es pues, sacar a la luz todo gratuitamente, además, todos los trabajos de Fanny y sacan un montón. Porque, bueno, hay 2 historias que os quiero contar, que son, la primera es que Fanny compuso un cuarteto de cuerda, que es una cosa bastante rara para una compositora del siglo XIX. Ellos normalmente componían para piano, componían para voz y piano, obras menores. Un cuarteto de cuerda ya es una obra más grande, no solamente en duración, sino en formación y todo, ¿no? Entonces ella, súper ilusionada, escribe, ella vivía en Berlín, Mendelssohn estaba en Leipzig, le manda el cuarteto ilusionadísima, mira lo que he hecho, lo vamos a estrenar dentro de 2 domingos en una de mis veladas, en mi salón, vente, porque estoy deseando que lo escuches. Félix le respondió una carta que la puso de vuelta y media, diciendo que quién se creía ella que era, que cómo se atrevía a hacer un cuarteto, que además ese cuarteto que era completamente fuera de la norma, que era muy disonante, que no tenía la estructura clara, bueno, la puso verde. Y ella, que era una señora, le dice, me da mucha pena que pienses así. Yo realmente lo que he hecho ha sido coger los últimos cuartetos de Beethoven, que si los conocéis son ya un poquito raros, no son clásicos en absoluto, son mucho más evolucionados, tienen otras armonías. Entonces, he cogido los últimos cuartetos de Beethoven, los he estudiado e intentado dar respuesta a las preguntas que él deja abiertas en sus últimos cuartetos. Siento muchísimo que no vayas a venir al concierto, ya te contaré qué tal va. Porque en ningún momento se planteó no hacerlo, cosa que me parece maravillosa. ¿Qué pasa? Pues se hace efectivamente el concierto, ellos como que se pelean, también eran hermanos, o sea, te quiere decir que se peleaban, ¿sabes? Entonces, bueno, hacen ese concierto, ellos están medio peleados y al mes, está ella dirigiendo para otro de los domingos una pequeña coral que dirigía una de las obras de Félix, y en medio del ensayo le da un ictus y se muere. 41 años. Mira, te lo digo y me da pena. Se muere de golpe, estando peleada con Félix. Pelea de hermanos, pero peleada. Cuando Félix se entera de la noticia, se vuelve loco. Se tira al suelo, se pone a patalear, a gritar. O sea, es que él no podía imaginarse que eso fuera a ocurrir. Claro, lo mandan a un balneario a Suiza, que es como los ricos superan las cosas, ¿no? Lo mandan a un balneario a Suiza todo el verano. Y él, durante ese verano, escribe un cuarteto con el que quiere como pedirle perdón a Fanny de alguna manera, ¿no? Redimirse de esa situación, porque encima no solo se ha muerto tragiquísicamente con 41 años, sino que encima estaban disgustados, ¿no? En ese momento. Entonces él tiene un remordimiento terrible. Escribe un cuarteto en el que intenta, pues eso, pedirle perdón de algún modo, y lo programan para estrenarlo en el otoño. Una semana antes del estreno, a Félix le da un ictus y se muere.
Entonces, es como nosotras lo hicimos en concierto y lo hicimos así. Tocamos primero el de Fanny y tocamos luego el de Félix y de verdad, o sea, estaba la gente clavada en el asiento porque te impacta mucho, te conmueve mucho, sobre todo cuando conoces la intrahistoria, ¿no?, que hay detrás. Entonces, es llamativo que cuando Fanny muere con 41 años, se descubre que deja escritas más de 400 obras. Eso no es un hobby. O sea, tú escribes 400 obras porque realmente tienes una necesidad creativa, realmente tienes algo que contar, realmente, aunque no te dejen publicar, aunque ella, de hecho, cuando el padre muere, empieza a publicar, solo le da tiempo a publicar 3 opus, tres obras, y lo hace con el apellido de su marido, de Wilhelm Hensel. O sea, que a ella la podéis encontrar como Fanny Mendelssohn o como Fanny Hensel, porque lo hizo él. Wilhelm fue la única persona que siempre le apoyó, que siempre quiso que publicara, que siempre quiso que hiciera todo. De hecho, cuando ella tuvo un hijo y luego cuando tuvo embarazada del segundo, la niña nació muerta y ella entró como a una depresión muy grande, como diciendo, a ver, a mí no me dejan trabajar, ahora tengo que ser ama de casa, tengo que ser madre de familia y ahora tengo una niña, se me muere, o sea, era como todo mal, ¿no? Y entonces Wilhelm, su marido, le dijo, vámonos de vacaciones, necesitas despejarte, vámonos a Italia. Se van a Italia un año, que es lo que hacen los ricos, y es un año, no 2 semanas, como nos vamos nosotros. Se va un año a Italia y de repente allí es un mundo absolutamente nuevo. De repente allí todo el mundo la valora, hay un piano, ella se sienta, se pone a tocar fugas de Bach y la gente alucina, se pone a tocar obras propias y la gente le pide más. Entonces, a la vuelta de ese año, que para ella es catártico, vuelve y dice, no, o sea, es que yo voy a publicar. Y encima se ha muerto su padre, que era como al que respetaba más, ¿no?, generacionalmente, le escribe una carta a Félix y le dice, sé que estás en contra, pero yo voy a publicar porque lo necesito. Y él le da como su bendición, ¿no?, lo aprueba al final, pero solamente le dio tiempo a publicar esos 3 opus. Y bueno, y con Félix sucedió un poco lo mismo, ¿no? A los 6 meses, es que en 6 meses se murieron los 2 hermanos, muy jóvenes, muy trágicamente, pero bueno, poco a poco podemos descubrir todo el legado y ya os digo, hoy en día es bastante habitual encontrar ya cada vez más en los programas de conciertos, en los nuestros por supuesto, pero en los habituales encontrar repertorio de Fanny porque realmente es una música que está realmente muy al nivel de su hermano Félix. De hecho, yo diría bastante más progresista y más evolucionada a nivel conceptual, a nivel armónico, a nivel formal que la de Félix, que era como más academicista, un poco más conservador. Y os recomiendo un documental que se llama Fanny, the Other Mendelssohn, Fanny, la otra Mendelssohn, que bueno, tuvimos una cosa muy curiosa, que lo trajimos el año pasado con Alma Clara al Cine Cervantes. Yo lo vi por Instagram que lo anunciaban y escribí para ver dónde lo podía ver, ¿no? Porque se estrenó en Londres y era como una vez al mes, lo ponían en un cine perdido por ahí, y yo quería preguntar en qué plataforma estaba. Y me dan un correo que era de la directora de la película, y yo pensando, pues ya es cutre el documental que me están dando el correo de la directora, ¿sabes? Que no hay nadie de prensa o algo, yo qué sé. Total, que escribo y me responde a la media hora la señora encantadora, no sé cuánto, y digo, ¿esta quién es? Me meto en Google a mirarlo y además de tener no sé cuántos premios BAFTA, que son como los Oscars de Inglaterra, veo que es la tataranieta de Fanny Mendelssohn. Y yo, ¿cómo? ¿Verdad? Y bueno, ahora es mi súper mejor amiga. La traje a España, estuvimos aquí, estuvimos en Valencia, nos hemos encontrado en Leipzig, nos hemos encontrado en Londres. Una señora encantadora, tiene 70 y tantos años, es cineasta, o sea, es como una Isabel Coixet inglesa. Y realmente súper interesante, y ha hecho este documental sobre su tatarabuela y es muy ameno, cuenta su vida muy bien con ese humor inglés también, ¿no? Entonces os lo recomiendo porque realmente merece mucho la pena para que conozcáis la vida de Fanny, que realmente para mí es un icono total, es esta. La fea soy yo, pues la otra. Y bueno, coetánea de Fanny, un poquito más joven, es Clara Schumann, que era la esposa de Robert Schumann. Hay un problema en lo que os voy a contar ahora, y es que yo estoy haciendo mi tesis sobre Clara Schumann. Entonces, aunque yo sé que en las tesis hay que ser súper objetivo, también es verdad que cuando vas conociendo las cosas, pues te cuesta un poquito no tomar parte. Entonces, bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar todo lo que pueda. Os cuento. Clara Schumann, otra niña prodigio, sí, esto total. Ya, claro, se nota que no había tele, ni Netflix, ni nada, que todos los niños eran prodigios todo el rato.
El padre de Clara Schumann se repite un poquito la historia de Mozart, ¿no? O sea, el padre era Friedrich Wieck, escrito W-I-E-C-K, era profesor de piano, marchante de pianos, o sea, tenía como una tienda que vendía, compraba pianos y tal, y quería demostrar lo buen profesor que él era. ¿Cómo podía demostrar lo buen profesor que era? Pues haciendo ver los resultados, ¿no? De nuevo. Vale, le habría encantado tener un hijo, pero tuvo una hija, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijo, bueno, pues con esta misma, no pasa nada. Él estaba casado con Marianne Bergel, que era una soprano, o sea que había bastante tradición musical en la casa, y entonces Clara, que era esta niña, empieza a estudiar piano con 5 años. Es curioso que hasta los 5 años, hasta que Clara no empezó a tocar el piano, no empezó a hablar. Ella es tarde, 5 años para empezar a hablar, muy tarde. ¿Y por qué no hablaba? Porque los padres se iban a matar. Estaban siempre discutiendo, tenían unas broncas brutales en casa y ella estaba completamente cohibida y asustada todo el tiempo. Y es cuando empieza a tocar el piano a través de la música que empieza a expresarse y a hablar a través de la música y empieza verdaderamente a hablar. O sea, lo que nos hace ver lo significativo que era en ella la música, ¿no? Y la expresión musical. Bueno, empieza a estudiar, se le da muy bien, técnicamente muy aplicada, tal. El padre empieza a moverla en gira. Era muy habitual en el siglo XIX, estamos hablando que Clara nació en 1819, era muy habitual que los músicos virtuosos escribieran sus obras para tocar ellos mismos y demostrar lo virtuosos que eran, ¿no? O sea, ejemplo, Paganini, el famoso violinista, las obras terribles que nos ha dejado en herencia, que son horrorosas de difíciles, era porque él demostraba lo bien que tocaba, pero claro, los violinistas de hoy en día no tienen culpa, las criaturas, pero bueno, eso era, ¿no? Entonces, el problema no era que lo tocaran, sino que lo dejaran por escrito, ¿no? Para todos los que veníamos detrás, pero bueno. Entonces, era habitual y ella pues empieza a componer, empieza a estudiar armonía, composición, tal, tan es así que escribe un concierto de piano siendo adolescente. Entonces, bueno, dejamos a Clara dando giras por Europa, yendo a cortes súper importantes, siendo bastante famosa, bastante reconocida, siendo mujer, muy importante, que Fanny siempre le decía, ellas se conocieron, y Fanny le decía, es que eres tan buena que no se dan cuenta de que no eres un hombre. O sea, realmente era muy significativo, ¿no? Entonces, dejamos ahí un momentito a Clara. Robert Schumann. Robert Schumann, famosísimo compositor hoy en día, vale. Robert Schumann, bueno, todo esto, Clara, está en Leipzig, ¿no? Leipzig, donde hemos dejado ya a Bach, donde los Mendelssohn, o sea, Leipzig es como el Euro Disney de la música clásica, ¿no? Está todo allí concentrado. Robert Schumann nace en Zwickau, que es un pueblecito que está como a 1 hora al sur de Leipzig, y bueno, es el hijo de un librero y de una ama de casa, ¿no? Entonces él desde pequeño le fomenta mucho la lectura, tiene mucha imaginación, es muy creativo, así, pero básicamente es un poquito vago, Entonces, bueno, lo mandan a estudiar cuando termina la escuela, lo mandan a estudiar leyes a Heidelberg. Heidelberg es la Salamanca de Alemania, ¿no? O sea, ciudad universitaria súper potente. Y él escribe a su madre, cuando ya está por 4ª vez en primero de leyes, le escribe a su madre que es que a él lo que le gusta es pasear, salir con sus amigos, beber un poquito de vino y leer poesía. Digo, pues claro, ¿y a quién no, no? Entonces, bueno, se muere su padre y la madre le dice, Robert Schumann, yo necesito que te centres, porque yo no te puedo seguir pagando primero de leyes toda la vida, ¿entiendes? Entonces, por favor, termina la carrera o haz algo con tu vida. Y entonces dice, mamá, yo he decidido que voy a ser el mejor pianista de todos los tiempos. Como, Robert Schumann, ¿tú no has cogido un piano en tu vida? Bueno, entonces la madre dice, vale, pues él había estudiado un poquito de música, pero nunca se la había tomado en serio. Entonces, es que se está grabando, me acabo de dar cuenta. Voy a moderar mi discurso. Entonces, ¿esto lo va a ver mucha gente? Bueno, no sé. Bueno, da igual. Entonces, lo editamos luego, Marta, por favor. Entonces, vamos a llevarte con el mejor profesor que haya en el momento. ¿Quién era el mejor profesor? El padre de Clara. ¿Qué habíamos dicho antes? Que cuando tú te ibas a estudiar con un profesor, te ibas a vivir a casa del profesor. Bueno, pues nada, el padre se reúne con ellos, ve que el niño tiene posibilidades, lo admite como alumno y por tanto le alquila una habitación en la casa para que también viva allí. Y conoce a Clara, con la que le saca 9 años él.
Y flipa, claro, Clara tiene, pues yo qué sé, 13, 14 años y de repente pues toca increíble, escribe fugas a 8 voces, da conciertos por toda Europa y él, claro, de repente se motiva muchísimo, empiezan una amistad y él, pues viendo todo lo que es Clara, pues él se motiva mucho y empieza a estudiar 25 horas al día. Le entra tendinitis, lógicamente, ¿no? Hoy sabemos que no era tendinitis, sino que era distonía, que es una enfermedad típica de los músicos, que también tiene un componente un poco psicológico, que es porque, por ejemplo, en los pianistas pues, suele ser en el dedo, en los instrumentistas de viento en el labio, en fin, que tiene también un componente relacionado con el estrés, con la presión, etc. Bueno, en ese momento era una tendinitis. Esto coincide con una gira en la que Clara y su padre se van a Rusia, o sea, vete en coche de caballo a Rusia. Bueno, no pasa nada. 4 meses para dar 2 conciertos allí. Vale, perfecto. Coincide con eso y le dice el médico a Schumann, haz reposo, deja de tocar 25 horas al día y se te calmará el dedo. ¿Hizo reposo Robert Schumann? Ningún tipo de reposo. Siguió estudiando, se ató un filete de vaca crudo en el dedo y siguió tocando. Se inventó un contrapeso, se ató 2 dedos, el meñique con el anular para fortalecer. 2 meses después dejó de tocar para siempre, como todo el mundo podía esperar, menos él, claro. Entonces vuelven de gira Clara y el padre y se encuentran con que Robert no puede tocar más el piano. Dice, no os preocupéis, porque yo voy a ser el mejor compositor de todos los tiempos. Y era como, vamos a ver, Robert. Tú no has compuesto nunca en tu vida, no tienes formación compositiva, no has estudiado armonía, no has estudiado formas musicales, no pasa nada, yo me pongo al día, voy a leer todo lo que se pueda leer, esto lo vamos a acordar también, todo lo que se pueda leer yo lo hago, no es ningún problema. Bueno, a todo esto, claro, ya van pasando los años y se enamoran Clara y Robert. Yo siempre digo que entiendo perfectamente que Robert se enamorara de Clara y no entiendo en absoluto que Clara se enamorara de Robert. Tan es así que para mi tesis he hablado con varios psicólogos para que me expliquen cómo llegaron a esa situación, ¿no? Y ahora ya lo entiendo bien porque hay una especie de síndrome que es la justificación del esfuerzo. O sea, Clara Schumann quería irse de casa. Realmente estaba muy presionada por el padre, los padres finalmente se habían divorciado porque el ambiente en casa era terrible y tal, y ella quería salir de ahí de alguna manera. La única manera de salir en el siglo XIX de casa de tu padre era casándote. Pues el primero que pasó. Se llevaban más o menos bien, ella al principio le vería alguna cosa, venga, perfecto, pues me caso. Pide casarse, le pide la mano al padre y el padre dice que ni de broma. Van a juicio para casarse. En ese juicio, en el que, por cierto, Schumann falsifica su título como abogado, los amigos de Heidelberg le falsificaron el título, que es muy fuerte. Franz Liszt habla en favor de Schumann y dice que es una persona con muchísimo talento y que tiene un gran porvenir en la música. No hablan de Clara en ningún momento, que era la súper famosa ya en ese momento, pero no, Robert Schumann va a poder mantener a Clara, Robert Schumann va a poder darle una buena vida a Clara y el juez aprueba el matrimonio. Claro, rompen la relación con el padre completamente, la rompen tanto que ni siquiera todo el dinero que lleva ganado Clara en su vida profesional se lo puede llevar, se lo queda todo el padre, se queda hasta el piano de Clara, se lo queda el padre y ella dice, no pasa nada, empiezo de cero completamente, ya lo que quería era salir de ahí. Entonces, bueno, se casan y empiezan pues, a convivir. Y en ese momento Schumann dice que, claro, que él para componer, para poderse inspirar, necesita silencio. Y necesita tiempo y necesita que no le agobien, porque claro, él no puede escribir una sinfonía de aquí para el lunes, sino que necesita... Entonces ella le dice, no te preocupes, porque o sea, es que, para que os hagáis una idea, Clara Schumann era como Taylor Swift. O sea, ese nivel, realmente ese nivel. Era súper famosa y a donde fuera triunfaba. Entonces, como yo soy la famosa, no te preocupes, tú quédate en casa tranquilamente, compón cuando te venga la musa, que yo nos mantengo. Perfecto. 8 hijos, porque bueno. Entonces, ella con 8 hijos manteniendo a la familia, que eso sí que es una cosa realmente novedosa en el siglo XIX, y Schumann componiendo y trabajando sin agobio. En medio, él iba enviando a diferentes editoriales, en Leipzig había muchas editoriales musicales, e iba enviando su obra y siempre le venía denegado o no le respondían. Clara iba por detrás, por favor, mi marido te va a mandar esto, por favor. Como Clara era Taylor Swift, pues
si iba recomendado por ella, pero por favor no digas que yo te he dicho nada, por favor. Le conseguía trabajos, por ejemplo, se mudaron varias veces de ciudad, de Leipzig fueron a Dresde, de Dresde fueron a Düsseldorf. Él siempre, ahora, quiero ser director de orquesta. Robert Schumann, deja de inventar, por favor. Entonces, ahora quería ser director de orquesta, llegaba a la orquesta, nadie le entendía, no tenía técnica de dirección, no sabía hacer nada, le echaban a la semana, nadie me entiende, soy un incomprendido. Tú no te preocupes, Robert, quédate aquí que yo sigo trabajando. Clara se iba de giras brutales de largas, con el bebé de pecho de turno. Y hay una anécdota que la gente se ríe muchísimo, que a mí me parece horrorosa, que es que en un concierto empezó a tocar cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y la gente estaba diciendo, ¡guau! ¡Qué súper virtuosa! ¡Qué rápido toca! ¡Qué maravilla! Y cuando terminó, ni saludó y se fue corriendo para adentro porque llevaba 10 minutos escuchando llorar a la criatura porque le tocaba el pecho. Entonces fue tocando cada vez más rápido para poder irse a amamantar a su hijo. Y la gente me dice, no, fíjate lo que es capaz de hacer. Y me dice, ¡qué horror! O sea, es que eso ningún hombre se lo ha planteado nunca jamás, ¿no? Entonces, claro, o sea, bueno. Entonces, pero que, o sea, que Robert ni siquiera decía, bueno, te acompaño y estoy con la criatura, ¿entiendes? Mientras, ni eso. Bueno, otro ejemplo que fue cuando en la Revolución de 1848, que sabéis, ¿no? Que se invadieron las ciudades, Robert Schumann se agobió muchísimo, tan se agobió que se fue de casa al campo, dejando a Clara con 6 hijos embarazada del 7º, y estando fuera le dijo, Clara, ven a verme que quiero ver que estáis bien. Y era como, perdón. Clara, embarazada de 6 meses que estaba, se va al campo y dice, bueno, venga, vamos. Y dice, no, yo me voy a quedar aquí porque es que a mí las bombas me agobian. Entonces, Clara se tuvo que volver a recoger a los niños. Bueno, todo de ese nivel. A todo esto, Robert tenía, porque es que estoy siendo súper objetiva, os prometo que estoy siendo súper objetiva. Tenía, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. Es que era un caramelo. De la tía Enriqueta le venía también esquizofrenia. Entonces, claro, la esquizofrenia va por brote. Entonces, él de joven era un poco más normal, pero luego cada vez estaba peor, ¿no? Entonces, eso también unido a todo lo demás, pues claro, cada brote pues nunca volvía a ser el que era, ¿no? Cada vez se iba quedando tal. Entonces, estando en 1853 en Düsseldorf, tienen una pelea doméstica por lo que fuera, Clara embarazada del 8º hijo. Tienen una pelea en febrero del 54 y Schumann se cabrea y se va de casa, un portazo, y se va al río. Y está en el río y dice, yo estoy harto ya de este matrimonio, se quita el anillo de boda y lo tira al río. Tal como lo tira, dice, ¿qué he hecho? Y se tira detrás. Porque es una cosa muy normal, tú tiras un anillo al río y te tiras a intentar recuperarlo, cosa que no sucedió. Entonces, claro, febrero, Düsseldorf, o sea, el agua congelada prácticamente. Lo sacan vivo, que es como, Dios mío, Robert, ni para morirte, hijo mío. Lo sacan vivo y se lo llevan a un sanatorio. Imaginaos un sanatorio psiquiátrico del siglo XIX. Terror absoluto, ¿no? Y permanece allí 2 años, está muy cerca de Bonn, la ciudad en la que nació Beethoven, 2 años hasta que por fin se murió. Bueno, perdón. Tío, es que 2 años para morirte también te digo, bueno. Entonces, en esos 2 años, a Clara no le permitieron ir a visitarlo porque decían que como era una mujer le iba a poner nervioso. Ella, ¿sabes? No él. Ella le iba a poner nervioso. Entonces, bueno, unos meses antes habían conocido a Johannes Brahms, al compositor, que había ido para estudiar con Robert, y entonces Brahms hizo como una especie de mensajero entre Clara y Schumann, y en ese tiempo Clara decidió que, porque claro, ella tenía en la cabeza todo el rato que con Schumann no podía suceder lo que había sucedido con Bach. Acordaos que dijimos que cuando Bach se murió, con él murió su legado, y hasta que no vinieron los Mendelssohn y pusieron otra vez en boga la Pasión según San Mateo, no sé cuántos, no se volvió a poner de moda, ¿no? Entre los músicos sí era conocido, pero poco más. Entonces, claro, ella estaba en pánico como diciendo, o sea, perdona, yo llevo 15 años dedicada a esto, este hombre, como para que ahora encima se muera y esto quede en nada, ¿sabes? Entonces, ella decide que como es Taylor Swift, pues en los conciertos que haga va a tocar toda la obra de Schumann. Entonces, claro, como la gente iba a verla a ella y le daba igual el repertorio que hiciera, pues empieza cada vez más a poner en
en movimiento el repertorio de Schumann. El repertorio de Schumann se empieza a publicar, la gente se empieza a interesar, empiezan a querer comprarlo, empieza a hacer toda esa rueda, ¿no? Entonces, hace un diario que llama el Diario de Flores, porque ellos constantemente tenían un diario común, un diario independiente, se escribían 1000 cartas, bueno, está todo recogido. Hace un diario que se llama Diario de Flores, en el que en esas giras de concierto escribe las obras de Schumann que está tocando, las críticas positivísimas que hacen de las obras que ella interpreta y cose las flores que le regalan en los conciertos. Entonces con eso se lo da a Brahms y Brahms se lo lleva a Schumann. Todo esto con idea de que se pusiera mejor, ¿no? De que se animara y de que quisiera... Bueno, siempre se ha comentado, ¿no?, que si Brahms y Clara tuvieron una relación o no. Mi tesis es la influencia de Clara Schumann en la música de Brahms, ¿no? Y todo el mundo siempre, la primera pregunta es, bueno, pero tuvieron una... Pues ojalá, o sea, ojalá, pero no lo sé. No podemos saberlo, ¿no? Pero en realidad da igual. Lo que sí es importante es que Clara fue muy significativa, muy influyente, no solamente en Brahms, sino en todo su entorno, porque realmente no solamente como mujer, sino como ser humano, fue una persona muy importante y muy relevante en el mundo musical, ¿no? Entonces, una vez que Schumann fallece, ella, que le sobrevive 40 años, claro, era 10 años más joven y encima vivió muchísimo, durante esos 40 años ella se dedica a tocar y a producir y a encargar que las orquestas toquen las sinfonías y los conciertos y todo el repertorio de Schumann durante 40 años, al final ha llegado hasta nuestros días como un compositor de primerísimo nivel. Yo estoy convencida de que si Clara no hubiera realizado esa labor, Schumann hoy sería conocido, pero sería conocido como lo es Karl Weber, que es conocido para los clarinetistas. O sea, quiere decir que tendría 2 o 3 obritas que sí, pero no sería un compositor de primerísima línea ni de broma. Entonces le debemos eso. Ella sacó junto con Brahms unas ediciones completas de Robert Schumann porque tenía como muy desperdigadas, ¿no?, las publicaciones, cada uno en una editorial, tal no sé cuánto, sacaron como una edición crítica de toda su obra. Todo ese trabajo, toda esa dedicación fue en detrimento de su propia creación. Acordaos que habíamos dicho que ella empezó a hablar cuando empezó a tocar el piano, que ella necesitaba expresarse, siempre hablaba de su voz interior era la música, y ella deja de componer cuando llevan a Schumann al sanatorio, no escribe nada más propio, tiene un corpus de 23 obras, que es poquísimo, y deja absolutamente todo para dedicarse a la obra de Schumann. De hecho, la orquestación de la primera sinfonía de Schumann está hecha entre Clara y Mendelssohn, que eran súper amigos. La cuarta sinfonía de Schumann tiene 2 versiones, una hecha por Schumann, que fue un desastre total, y una bastante más académica, más sólida a nivel formal, a nivel estructural y armónico, hecha por Clara. Entonces, toda esa inversión de tiempo, de conocimiento y de... O sea, al final yo creo que entre ellos llegaron a ese acuerdo de, bueno, somos como un equipo y tú eres la cara visible, pero lo hacemos entre los dos. Entonces, en ese momento incluso me parece lícito. O sea, si ellos como pareja deciden lo que sea, me parece genial. Lo que creo es que hoy en día debemos darle a ella también el lugar que tiene, ¿no?, y reconocerle todo ese trabajo que hizo. Entonces, prueba de ese... Schumann lo definía como liminalidad, ¿no?, que lo mismo trabajaban sobre música que sobre poesía, que trabajaban juntos, ese cruce creativo y artístico de todo el tiempo se ve muy bien reflejado en el regalo de bodas que se hicieron mutuamente, que fue ponerle música a un poema que se llama Widmung, dedicatoria, en el que, bueno, habla, ¿no?, de tú eres lo mejor que me ha pasado, empieza a decir tú todo lo estupendo que tú eres, y al final dice tú eres mi buen espíritu, mi mejor yo, ¿no?, que también es una forma de decir pues que, bueno, los dos eran uno solo, ¿no? Y esta es la música que pusieron para ese poema como regalo de boda que se hicieron.
Si veis, termina con el guiñito al Ave María de Schubert, ¿no? Es el Ave María, que es como la bendición del matrimonio que ellos mismos se dan, ¿no? Bueno, termino ya con la última compositora, que es Alma Mahler, la última mujer de la que vamos a hablar esta tarde, y ya después de esto pues comentamos lo que queráis. Alma Mahler, ya estamos en el siglo XX y bueno, una historia un poco parecida, siempre se repiten un poco los fenotipos, ¿no? El perfil de todas ellas son mujeres cultas, mujeres que pertenecen a una sociedad alta. Evidentemente, en esta época, para que las mujeres pudieran estudiar, pudieran desarrollarse artísticamente, era necesario que pertenecieran a una élite intelectual y económica y cultural, si no es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ella pertenece en Austria, en Viena, ella se llama Alma Schiller, Alma María Schiller, y bueno, pertenece a esta élite. Su padre pertenecía al mundo de la cultura, conocía a muchísima gente. El primer novio, amante de Alma Mahler fue Gustav Klimt, el pintor. De hecho, el beso de Klimt es Alma Mahler, la parejita del edredón, pues ella es Alma Mahler, que fue como un regalo que él le quiso hacer a ella, ¿no? Entonces, ella era una chica muy especial, no solamente porque era inteligente, cantaba, tocaba el piano, sino porque realmente tenía una personalidad muy fuerte, participaba en los debates que la familia organizaba en casa y tal. Ella se implicaba, era yo creo que bastante controvertida, desafiaba, ¿no? Muchas veces también, ya estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? que también las mujeres empiezan a reivindicar su sitio ya como cada vez más claramente, ¿no? Y entonces conoce a Gustav Mahler, que era 20 años mayor que ella. Ya Gustav Mahler era director en la ópera de Viena, ya era compositor, era un personaje público reconocido, ¿no? Entonces a Gustav Mahler le hace mucha gracia esta personalidad de Alma, ¿no? La ve como una mujer muy diferente, no la típica mujer, esposa para estar en el terreno doméstico, sino que ve ahí como una especie de desafío, ¿no? Y eso a él le gusta. Y ella, pues evidentemente ve al genio creador, al músico que es Gustav Mahler, ¿no? Entonces se enamoran y se casan. Hacen un contrato prematrimonial en el que se incluye que en el matrimonio habría solamente un músico, que evidentemente era él, y que las labores de Alma consistirían no solamente en todas las tareas domésticas y en todo lo que se espera de una esposa, sino que llevaría las cuentas de la casa, sería como la asistente personal en todo el terreno profesional de Gustav. Pues si había que pasar a limpio partituras, si había que hacer partichelas para la orquesta, si había que hablar con los músicos o concertar determinadas plantillas de lo que fuera. Todo el trabajo, toda la labor administrativa, de producción, de todo esto, o sea, la manager se iba a convertir Alma Mahler. Y que ella no tendría como derecho a seguir componiendo, a seguir cantando y a seguirse dedicando profesionalmente ella como individuo a su creación musical. ¿Firmó esto? Lo firmó. Pero vamos a encontrar un matiz de diferencia. En ese momento lo firma porque ella admira muchísimo a Mahler y ella tiene escrito que sentir el privilegio de escuchar una sinfonía de Mahler desde la primera nota que escribe, o sea, de cómo pasa de la idea a la partitura hasta la última vez que se representa en concierto, es un privilegio que muy poca gente puede tener, ¿no? Entonces, de hecho, la Quinta Sinfonía, la famosísima con su adagietto Quinta Sinfonía, está dedicada a Alma Mahler, ¿no? Y se dice que ese adagietto es como una especie de retrato musical a Alma. Entonces, bueno, realmente ella también tenía una parte que le merecía la pena, ¿no? Entonces, bueno, se casan, es un matrimonio que, bueno, imaginaos pues el ego y todo lo que supone vivir con un genio de estas características, ¿no? Aunque, bueno, yo siempre digo que en eso lo peor es Cosima Wagner, que era la hija de Franz Liszt y la mujer de Richard Wagner. O sea, yo pienso esas cenas de Navidad y digo, qué horror tener a tu marido y a tu suegro en la misma habitación, o sea, horroroso. Bueno, pues el caso de Alma Mahler un poco parecido, ¿no? Ellos tienen 2 hijas y cuando tiene 5 años María, la mayor, tiene una enfermedad pues tipo, yo que sé, una pulmonía o algo así, la pobre niña se muere.
Y entonces, claro, los dos lo pasan fatal, evidentemente, terrible total que se te muera un hijo de 5 años. Pero en ese momento, Mahler ya se vuelve como súper posesivo, súper cerrado, súper dependiente de ella, y ella llega a un momento que dice, espérate, porque también era mi hija, también yo estoy en duelo, también yo lo estoy pasando mal, también yo necesito que alguien me escuche, que alguien me apoye, que alguien... Y entonces, bueno, empiezan a entrar un poquito en conflicto, y ella conoce a Walter Gropius, el arquitecto, y empieza, bueno, pues encuentra en él el apoyo y el consuelo que no encuentra en su propio esposo, ¿no? Entonces, muy sutilmente deja en la mesilla de noche de Gustav Mahler una carta de amor que le escribe Gropius a ella y que él encuentra, ¿no? Súper sutil. Entonces, él la encuentra y ella, pues nos vamos a tener que separar. No nos va a quedar más remedio. Y él, no, por favor, esto podemos salvarlo, lo podemos... Hay un nuevo terapeuta que me han dicho que es fantástico, que se llama Sigmund Freud, que seguro que nos ayuda. Y ella, ve, de verdad, ve, seguro que te ayuda, te lo recomiendo. 10 sesiones, yo te ayudo, perfecto. Total, que se separa. Esa es la gran diferencia. Ella acepta todo, pero en el momento en el que se da cuenta de que se está anulando individualmente en favor y no por voluntad propia, como en el caso de Clara, ¿no? Que ella apostó todo hacia el marido, sino que en este caso es como me estoy sintiendo cada vez más pequeñita, más acorralada en mi propio espacio, no lo encuentro, corto. Claro, eso es posible porque estamos en el siglo XX. Eso no lo pudo hacer Nanel con su padre, no lo pudo hacer Fanny siendo de superélite, no pudo hacerlo con su familia tampoco. Clara decidió no hacerlo, pero en el siglo XX ya sí puede permitírselo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, él, por supuesto, le dice que si la deja se muere, y ella, bueno, pues todos vamos a morir algún día, no pasa nada. O sea, ella tenía súper claro que lo iba a dejar, ¿no? De hecho, se va con Walter Gropius, después también estuvo con Kokoschka, con el pintor. En la guerra, claro, ellos eran judíos, en la Segunda Guerra Mundial se va a Estados Unidos, y al final ella termina viviendo en Estados Unidos, nunca se quitó el apellido Mahler, siempre lo mantuvo, y durante toda su vida pues escribió, no a gran escala, pero sí que escribió, tiene bastantes líderes y bastantes piezas para piano y tal, como bueno, esa reivindicación creativa, ¿no? De la que también hacía gala. Entonces, bueno, Mahler desarrolló una cardiopatía de la que terminó muriendo después, pero bueno, no murió porque ella le partiera el corazón, ni mucho menos, pero bueno, sí que quedó muy afectado de que Alma, yo creo que también por el hecho de que le dejara a una mujer, ¿no? O sea, que ella fuera la que tomara la determinación y que no fuera él el que dijera hasta aquí, sino dejara a Gustav Mahler, ¿no? Siendo Gustav Mahler quien es. Entonces, bueno, me parece que Alma Mahler tiene, por primera vez vemos ese carácter, ¿no? que sale al exterior, que no es solamente de puertas para adentro, que no es en el terreno doméstico, sino que es la mujer reivindicando su sitio, reivindicando su espacio y reivindicando su gusto y su apetencia, al igual que los hombres lo han hecho durante 25 siglos, ¿no? Entonces, bueno, me parece significativo. Voy a terminar con uno de sus líderes, una canción que se llama En el jardín de mi padre, que bueno, es el sitio en el que ella se sentía más cómoda, ¿no? Donde, en el hogar de la infancia y de la juventud, donde conoció a los primeros artistas, donde tuvo sus primeras experiencias con el arte. Entonces, bueno, toco este pequeño fragmento y si os apetece, pues charlamos un poquito.
Muchas gracias. Pues bueno, yo he hablado muchísimo. Si queréis hablar vosotros, yo lo agradezco, la verdad. No, es que me acordaba que había una mujer compositora y cantante muy amiga también de Clara Schumann, que fue Polilla. Hombre, claro, la hija de Manuel García, claro que sí. Sevillano Manuel García, ella nació en Francia ya. Pero que también iba a Rusia. Claro, sí, ella era cantante y era hermana de María Malibran. Y sí, lo mismo, una historia también un poco parecida, ¿no? Manuel García, que era cantante. Sí, exacto. Sí, tiene un libro que es de los García, que habla de toda la saga. Y Pauline era maravillosa. De hecho, Clara y Pauline eran muy amigas y veraneaban juntas en Baden-Baden porque Clara tenía reuma y sufría muchos dolores de brazo y tal, iban a tomar los baños a Baden-Baden. Curioso, una historia también un poco turreñe. Sí, claro. Se vino de Rusia y vamos. Sí, vivieron ahí en amor y compañía todos, toda la vida. Sí. No, para muchas cosas eran mucho más pragmáticos, que no... Pero eran súper prácticos. O sea, a mí me encantaba porque se llevaban todos muy bien, todos se querían, todos colaboraban, era artístico, era personal, estaba muy bien. Pero sí, sin duda, un personaje fundamental también del romanticismo. Está el libro este de los europeos, de Orlando Figes, que cuenta muy bien esa historia y además me gusta mucho porque cuenta como el ferrocarril, ¿no? La puesta en marcha del ferrocarril a nivel internacional permitió también que la cultura se expandiera mucho más, ¿no? Sí. Os he dejado muerto. Dime. Me llamó mucho la atención la figura de Fanny Mendelssohn, los hermanos, y creo que ya has mencionado algo de que escribió una 440 obras, y han mencionado también una cosa que es cuarteto para cuerdas. No sé muy bien lo que Un cuarteto es una formación de dos violines, viola y violonchelo. Cuando hablamos de cuarteto o cuarteto de cuerdas siempre nos referimos a esa formación. Entonces una obra escrita, normalmente eso tiene como unas reglas, ¿no? De 4 movimientos, reglas que luego mucha gente se ha saltado por otra parte, pero bueno, en principio son 4 movimientos, rápido, lento, minueto y rápido, una cosa así. Y bueno, si pones en Spotify Fanny Mendelssohn cuarteto, lo escuchas y te va a encantar. Entonces, cuando hablamos de cuarteto, hablamos de esa formación. Luego, por ejemplo, si hicimos cuarteto con piano, pues normalmente es violín, viola, cello y piano. O sea, luego hay como diferentes formaciones musicales para las que se escribe. Pero lo raro en Fanny en este caso es que normalmente ellas escribían, como al final estaban todo el día sentadas al piano, pues escribían o para el instrumento. Claro, ten en cuenta que las mujeres no podían tocar cualquier instrumento. O sea, el violonchelo, tocar con las piernas abiertas era muy indecoroso. Entonces, claro, como además tenían que llevar la falda, el miriñac, el no sé cuál, era incomodísimo. Entonces, al final solo podían tocar el piano, cantar, instrumentos de viento no, porque no podían llevarse nada a la boca, el arpa en ocasiones, o sea, lo tenían muy limitado. Y entonces el hecho de que Fanny escriba para algo que no es su instrumento, realmente es muy significativo, igual que luego, por ejemplo, Amy Beach, que es una compositora estadounidense y es considerada la primera mujer que escribe una sinfonía, que hasta ese momento las mujeres no habían escrito en gran formato, pero porque ni tenían posibilidad en muchas ocasiones de estrenarlo, ni conocían bien la técnica de cada instrumento como para poder escribir en un registro adecuado. Entonces, bueno, realmente las mujeres se han visto tan reducidas a ese terreno doméstico que la música es reflejo de sus propias vidas también, ¿no? Entonces, por eso en Fanny es significativo que escribiera un cuarteto. Tiene también un trío con piano. Clara Schumann también tiene un trío con piano, que en este caso es violín, cello y piano. Pero claro, ellas en el piano y luego pues tenían 2 amigos que tocaban con ellas, ¿sabes? Entonces, estos formatos de música de cámara que decimos que es un poquito más reducido. Bueno, Clara participó de las veladas musicales, sí, fue invitada junto con Robert y en esas veladas iban tocando unos otros, en medio comían, charlaban, o sea que juntas en concierto no, pero sí que a nivel interno o en ese semipúblico que hacía Fanny, sí que participaron juntas, sí. Que yo daría 10 años de mi vida por ir a una velada de esas, también te digo, o sea, sería maravilloso. Bueno. Bueno, una pregunta porque no ha parado de hablar. Muchísimas gracias, Beatriz. Es un trabajo realmente
impresionante, ¿no? Sí, muchas gracias. Me sigue maravillando. Fuera permite, cuéntanos un poquito cómo encardinas todo esto con la formación de Alma Clara. Ayer, por ejemplo, estaba Shostakovich y luego una... Y Elizabeth Maconchi. ¿no? Siempre compagináis autor masculino y femenino. También hay programas solamente femeninos, cuéntame un poquito. Claro. O si alguien se animara a ir a ver a la... Hombre, es que como no sala. vengáis me voy a sentir fatal, la verdad, después de todo lo que llevo aquí contado. Sí, ¿lo has contado todo ya? No, falta mucho. Falta escuchar, que es lo importante. Los programas son acuerdo democrático, lo decide la directora artística. Lo decide absolutamente la directora artística sin preguntar a nadie. ¿Quién eres tú, no? Sí. No, cuéntanos un poquito, Yo creo mucho en el despotismo ilustrado. Pero... ¿Cómo se decide? ¿Siempre tenéis hombre y mujer o no? Claro, entonces, a la hora de hacer una programación es difícil porque, claro, está lo que a mí me interesa, no, es broma, o sea, lo del despotismo ilustrado es un poquito verdad, pero yo luego lo pregunto todo y consensúo mucho con mis compañeras porque al final ellas tienen que tocar también y prefiero que toquen contentas que a disgusto, ¿no? Estamos hablando de una compañera tuya, de la primera violín, ¿no? Claro, Inés, bueno, es que es hija de una profe de aquí de la Universidad de Catalina Fuentes, que seguramente la... Inés, sí, es compañera de hace muchísimos años. Entonces, bueno, cuando hacemos un programa, primero hay que pensar cosas que nos interesen a nosotros, pero también cosas que al público le pueda interesar, ¿no? Porque al final necesitamos de público para poder seguir desarrollándonos profesionalmente. Entonces, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que cuando se hace algo en torno al Día de la Mujer, que siempre tenemos, ¿no?, los días violetas estos del calendario, pues el 8 de marzo, el 25 de noviembre con la violencia de género, que por supuesto son días que hay que reivindicar, pero que también digo que son días que yo detesto, o sea, ojalá no hiciera falta que hubiera un Día de la Mujer, o sea, yo es que cuando se ponen a decirme, y no hay un Día del Hombre, es como, vamos a ver, yo no quiero que haya un Día de la Mujer, yo no quiero tener que seguir reivindicando que soy igual que tú. Yo no quiero tener que seguir peleando por mis derechos, ni tener que seguir... Yo me siento súper afortunada de haber nacido donde he nacido y haber tenido todas las posibilidades que he tenido, pero sé que hay muchas que aún no las tiene y creo que por ellas hay que seguir reivindicando, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace algo creativo en torno a esos días, por darle un carácter cultural, por ejemplo, un concierto, me llama mucho la atención cuando dicen concierto de compositoras y ahora son un montón de compositoras ahí salpimentadas que tú dices, bueno, pero estas mujeres que vivían en una burbuja, no tenían un contexto, no tenían familia, no tenían dónde se desarrollaron. Entonces, me parece mucho más interesante compararlas con coetáneos y decir, pues el programa de ayer que hacíamos Dmitri Shostakovich, que este año se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento, y Elizabeth Maconchi, a la que no conoce nadie, a pesar de que era dama, igual que están los Sir, ¿no? Sí, ella era dama, o sea, quiere decir, estaba reconocida por el Imperio Británico. Entonces, claro, tú dices, si Shostakovich lo conocemos, nos encanta, valoramos su obra, vamos a conocer quién era esta coetánea que vivía en Inglaterra, ¿vale?, pero que se desarrolló en el mismo momento, que tiene un estilo compositivo similar, porque a lo mejor, gustándote Shostakovich, eres capaz de que te guste Elizabeth Maconchi, ¿no? Entonces, creo que es mucho más interesante hablar desde el repertorio, desde ese legado y enfrentar las obras, porque eso es lo que evidencia realmente la injusticia. Que tú escuchas el cuarteto de Fanny con el cuarteto póstumo de Félix, y tú dices, están al mismo nivel, son realmente iguales, o sea, ya luego entramos en el mundo de los gustos, que claro, eso tú puedes decir, me gusta más este, me gusta más el otro, eso es completamente aparte. A mí también hay obras de mujeres que no me gustan, igual que hay obras de hombres que no me gustan, pero me parece injusto que simplemente teniendo la misma calidad por ser hecho por una mujer no haya llegado hasta nuestros días. Entonces creo que la manera de visibilizarlo mejor es confrontarlo con obras de contemporáneos y decir, si conoces a este autor, si te gusta su estilo, te gusta su obra, conócela a ella, que hacía lo mismo en la habitación de al lado, ¿no? Entonces me parece mucho más interesante y bueno, empezamos ayer nuestra temporada, tenemos un concierto al mes, podéis mirarlo en salacero.com y seguirnos por supuesto en nuestras redes @almaclara_ocm, que es Orquesta de Cámara de Mujeres, y bueno, estáis invitadísimos a que vengáis a nuestros conciertos. También me gusta que somos mujeres más o menos jóvenes, o sea, bueno, quiero decir, normales, que también es verdad que muchas veces la música clásica, ¿no?, parece que va todo el mundo con frac y pajarita y es una cosa que es o para gente muy rica o para gente muy culta o para gente muy mayor, y no, o sea, realmente somos personas más o menos normales, que tenemos vidas normales, que escuchamos también otros tipos de música, que nos reímos igual y que, en fin,
que hacemos esto porque nos gusta, porque nos llena, pero es una expresión artística igual que si pintáramos al óleo o que si hiciéramos cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que también hay que quitar un poquito esa barrera que a veces se tiene con la clásica cuando te dicen, no, es que yo no entiendo. Y es como, ah, claro, como tú para ir al Museo del Prado has hecho un máster en Historia del Arte, o sea, es como a ti las meninas las ves y te flipan, ¿no? Evidentemente, si conoces más el contexto, el autor en profundidad, lo vas a percibir de otra manera, pero al final lo bueno que tiene el arte es que te golpea, ¿no? O sea, te impacta y es muy visceral en muchas ocasiones, entonces creo que se puede disfrutar y aprovechar muy bien, así que os invito. 15 de octubre, no lo sé, creo, no lo sé, diría. Sí, claro, ayer hicimos el de septiembre y ya vamos en octubre, que haremos un programa con un cuarteto de Beethoven y un cuarteto de Emily Mayer, que era una compositora coetánea de Beethoven, también de una fantástica calidad compositiva, absolutamente desconocida y bueno, realmente merece mucho la pena. En noviembre hacemos Rachmaninoff con Amy Beach, esta compositora americana que... Exacto, sí. En febrero hago yo un monólogo que, como os podréis dar cuenta, me encanta, que es sobre cartas de amor de músicos, pero lo hago así como, lo hacemos el 14 de febrero por el Día de los Enamorados, y yo ese día siempre hago cosas catastróficas, siempre hago o dramones horrorosos o cosas muy sarcásticas y muy tal, porque, en fin. Entonces, bueno, son las cartas de amor, pues, un poco desmitificando, ¿no? El romanticismo así de los músicos y de tal, y todo ese velo de misterio que hay en torno a los músicos y a los artistas y tal. En marzo hacemos el Requiem alemán de Brahms, que es una sola obra, y estoy trabajando en una transcripción para Alma Clara, para la orquesta de cuerda completa, que somos 16. En abril hacemos un concierto homenaje a las mujeres de la generación del 27, a la Sin Sombrero, con Eva Díaz Pérez, no sé si la conocéis, una escritora, porque también me gusta mucho mezclar con otros estilos artísticos, porque por lo que os decía, ¿no? Que hay gente que a lo mejor con la clásica no se atreve, pero se ha leído todas las novelas de Eva. Entonces, como, bueno, ven y le vamos a poner música a las novelas de Eva, ¿no? En mayo hacemos cuarteto con piano de Brahms con cuarteto con piano de Enrique Viardot, que es la hija de Pauline, la nieta de Manuel García, que tienen 3 cuartetos de piano igual que Brahms. Entonces, en 3 años vamos a hacer el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Y en junio terminamos con un programa dedicado a la relación entre María Lejárraga y Manuel de Falla, en las cartas que se escribieron. Entonces, habéis visto, hace un par de años salió un documental sobre María Lejárraga que se llamaba Carta a las Mujeres de España, que está muy bien, de Laura Hoffman, que es una directora sevillana. Entonces vamos a tener a Laura, vamos a tener a María Esther Guzmán, que es una guitarrista reconocidísima, a Rocío de Frutos, que es cantante y además es profe también de esta universidad, y a mí, lo siento. Entonces, yo estoy en todo siempre. O sea que son programas que también son diferentes, ¿no? Y que también en la Sala Cero, que es un espacio diferente que no es el habitual de clásica, no sé, queremos darle un punto en general diferente a lo que hacemos precisamente para eso, ¿no? Para democratizar un poco la música clásica y acercarla a todo el que quiera escuchar. Pues yo creo que ya está. Muchísimas gracias.